Bueno, el cáncer de próstata es la enfermedad maligna, ¿sí? O crecimiento de tejido maligno en la glándula prostática, ¿sí? Vamos a diferenciarlo o es diferente a la hiperplasia prostática benigna. Son dos entidades en la misma glándula, en el mismo órgano. Puede crecer de la misma manera siendo benigno o inclusive a veces de manera más rara llegar a ser parte o convivir, podríamos decirlo así, con la hiperplasia prostática benigna. O sea, son dos entidades o dos enfermedades diferentes en el mismo órgano. Bueno, como causas, hay una causa más bien prevalente, no tanto como causa, sino más bien como algo que predispone a un cáncer de próstata, y es la impronta genética, ¿sí? Se ha visto que los pacientes que son familiares cercanos de otro paciente con cáncer, por ejemplo, ¿sí? Ese paciente con cáncer, sus familiares de línea directa, los varones de línea directa de ese paciente, triplican la posibilidad de también tener el cáncer de próstata en relación al resto de la población, ¿sí? Se han estudiado muchas causas probables, sin embargo, ninguna de ellas es tan prevalente como la genética en este caso, ¿no? Probablemente está cambiando con la alimentación y todo, pero no hay nada que nos pueda decir con exactitud este es un motivo específico para el cáncer de próstata. Sin embargo, se requieren dos condiciones en especial en todos los varones para que llegar a tener en algún momento cáncer de próstata, que es edad, ¿sí? Tener testosterona, ¿sí? en niveles normales, no importa que sean cualquier persona en este caso, ¿sí? Y principalmente esas dos cosas son necesarias para que en algún momento llegue a desarrollarse el cáncer de próstata. Las personas de raza negra y los nórdicos, ¿sí? Son las poblaciones que aparentemente tienen una mayor incidencia del cáncer de próstata. Intermedio es en los latinos, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, y en los euroasiáticos. Y de menor incidencia están los países del lejano oriente, ¿no? China, Japón, Corea, etcétera, ese tipo de población. Por ejemplo, en Norteamérica se ve también una alta incidencia en los afroamericanos. Esto significa que la raza negra también podría estar implícita en esta situación de mayores incidencias de cáncer de próstata poblacional. Bueno, el paso inicial de todos los casos yo creo que es acudir a consulta, ¿sí? No deben esperar sintomatología, porque eso también es importante mencionarlo. Los cánceres inicialmente en la próstata no generan sintomatología en más del 85% de las veces. Por lo tanto, el paciente ni siquiera sospecha que tiene un problema así. Por lo tanto, no se debe esperar la población a tener un síntoma. Los síntomas se desarrollan más en las hiperplasias prostáticas, que son benignas. Pero el cáncer, debido a su ubicación periférica en la glándula, no suele dar síntomas iniciales, sino solamente da síntomas cuando ya ha invadido otros órganos. Por lo tanto, los diagnósticos podrían ser tardíos si nos esperamos a tener síntomas. Bien, para empezar, lo primero es la consulta, ¿no? En la cual el médico va a interrogar sobre sus antecedentes, sobre todos sus síntomas en el paciente, y también le va a hacer un examen, que es muy importante, ¿sí? Que todavía está en la literatura y que en un libro se ha suspendido, que es el tacto rectal. ¿Listo? El tacto rectal nos va a dar, es la parte fundamental del chequeo prostático en consultorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a dar una serie de datos respecto a esa glándula con un tacto que duran unos segundos nada más. ¿Listo? Después se va a solicitar también laboratorio. Laboratorio es principalmente el antígeno prostático específico, ¿sí? Cuando este sale alterado, habitualmente volvemos a repetir para confirmar y solicitamos secundariamente algo que se llama el porcentaje de tracción libre. Cuando el tacto, el antígeno prostático específico, ¿sí? Nos salen alterados o sospechosos, entonces se procede a la biopsia prostática. La biopsia prostática es el que realmente nos va a dar el diagnóstico. Todo lo demás anteriormente citado nos da la sospecha diagnóstica, pero no el diagnóstico en sí. El diagnóstico en sí lo vamos a conseguir a través de la biopsia y el estudio histopatológico de las células que se van a observar en esta biopsia. Entonces el patólogo nos dirá si se trata de un cáncer o no.
Bueno, los tratamientos para el cáncer de próstata son diversos, según sus estadios principalmente, pero a grandes rasgos los podemos dividir en órganos confinados. ¿Qué quiere decir esto? Que el cáncer está dentro de la próstata y todavía no ha salido de su cápsula, todavía no ha invadido otros órganos. ¿Sí? Y otro grupo en los cuales ya salió de la cápsula, de la próstata, de su cápsula más específicamente, y ya está invadiendo ya sean los ganglios vecinos u otros órganos. Estos dos grandes grupos, ¿sí?, nos sirven sobre todo llegarlos a detallar para poder ofrecer el tipo de tratamiento. Los pacientes que son encontrados de manera temprana en su diagnóstico y además son en los estadios en los que todavía son órganos confinados, se puede ofrecer la curación en estos pacientes. También depende de la edad de esto, ¿no? No es lo mismo tratar un cáncer de próstata a un paciente de 65 años, por decir, que a un paciente de 85. Va a diferir los conceptos al respecto. Sin embargo, ¿sí?, es importante dividir a estos pacientes, no saber en qué grupo están y de acuerdo a eso ofrecerles el tratamiento. A estos pacientes órgano confinados se les puede ofrecer la cirugía, que son de diversas formas, se les puede ofrecer la radioterapia. En cambio, a los pacientes que ya tienen metástasis o que ya no son órgano confinados, lo que se les puede ofrecer es un adecuado control de su enfermedad, ¿sí?, y sobre todo elevar y mantener la calidad de vida del paciente. Bueno, el tacto rectal es un examen, es parte del examen físico del paciente, ¿sí?, en urología principalmente, en el chequeo prostático, en el cual se va a tocar la glándula prostática. Obviamente tiene su técnica, la posición muy variable también. En los pacientes hay que darles la mayor comodidad al respecto, ¿sí? Se utilizan guantes específicos para esto, un lubricante que hoy en día tiene un analgésico, un anestésico, que es la lidocaína en jalea. Por lo tanto, las molestias son mínimas, ¿sí? Yo creo que se ha hablado mucho y se hace un tabú de esto en la población. Sin embargo, pues es un examen sencillo, ¿sí? Se toca la próstata por unos segundos, se palpa la superficie y eso es todo. Y en este tacto se van a obtener muchos datos al respecto de esta glándula, muy importantes para el médico y sobre todo también para la sospecha clínica de un cáncer. La única forma de prevenir no es su aparición, sino de detectarlo a tiempo para un tratamiento adecuado, ¿sí? Porque pues nadie puede manipular esa situación, es muy difícil que se haga, ¿sí? No se puede suprimir la testosterona en los varones para reducir esta posibilidad, es imposible. Sin embargo, para eso están los lineamientos mundiales en los cuales se recomienda un chequeo prostático periódico a todos los varones después de los 40 años, precisamente para detectarlos a tiempo, porque si se los detecta a tiempo, probablemente sus chances de curación sean muy buenos, ¿sí? Lo que no ocurre con las poblaciones que no tienen la suficiente información como para acudir masivamente a sus controles regulares, como es el cáncer de cervicuterino, por ejemplo. La información es más amplia, casi todas las mujeres saben que deben ir a sus controles. En los varones se está avanzando de a poco, obviamente, pero todavía hay una importante cantidad de personas o población que le falta esa información. Y yo creo que todos los varones, ¿sí?, que están viendo y escuchando, ¿sí?, esta entrevista, son conscientes de que han alcanzado una edad suficiente a partir de los 40 años. Es importante hacerlo, ¿sí?, porque no hay otra forma o mejor forma de combatir esta enfermedad que detectándola a tiempo, ¿sí? Es un examen sencillo el tacto rectal, son exámenes básicos el hacer el antígeno prostático específico que se hace en sangre. Por lo tanto, yo creo que está al alcance de toda la población y les invito a todos los varones de 40 años en nuestro país que comiencen ya a pensar de forma diferente y acudan a una responsabilidad consigo mismos.